Salió la... Dios les bendiga, Dios les guarde, que le habla es su hermano Gil Rivera, ¿verdad? En esta segunda sección de Contando mi Testimonio. Estuvimos anunciando al comienzo de la semana que íbamos a estar haciendo esta segunda sección. Hemos estado trayendo muchas diferentes dinámicas en la página para aprovechar las redes sociales y darle un buen uso llevando, ¿verdad?, el Evangelio del Señor. Y como había anunciado, ¿verdad? Hoy nos visita, o vamos a estar, porque más bien yo lo visito a él, porque estamos en el templo en el cual él pastorea y él es mi pastor. El pastor Abimael Ayala estará con nosotros hoy hablándonos un poco de lo que fue su desarrollo, cómo fue su niñez, ese proceso en el que luego, ¿verdad?, muchos entramos, nos descarriamos y cómo Dios nuevamente lo trajo. Pero desde luego, igual que la primera sección, vamos a estar leyendo un versículo de la Biblia y es en 2 Corintios 5:17, que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Antes de comenzar, quisiera recordarles, ¿verdad?, que abrimos un canal en YouTube. Por favor, suscríbase al canal. Nosotros vamos a estar haciendo live. Luego estos live se descargan, se borran de la página y se suben como tal al canal de YouTube. También comparte este video para que otros se puedan darle like como tal a la página de como está escrito. Nuestro deseo no es ser reconocido, no es que nos conozcan. Nuestro deseo es, como dije al principio, alcanzar las vidas, llevar el evangelio haciendo un buen uso de las redes sociales. Así que, ¿verdad?, sin más preámbulos, el pastor Abimael Ayala con nosotros. Te Pastor, bendiga. dele un saludo ahí a los que se estén conectando y a los que luego verán este video. Amén. Queremos, ¿verdad?, dar la bienvenida a todos los que están sintonizando a través de las redes sociales, sea Facebook, sea YouTube. Para mí es un placer estar aquí en el programa, en el canal que nuestro hermano Gil, miembro responsable, un miembro, ¿verdad?, que hemos aprendido a amar de nuestra iglesia. Por esa razón estoy aquí, ya que hemos visto los frutos del hermano Gil. Y por esa razón pues aceptamos la invitación. No somos gente de estar apareciendo en las redes sociales, pero considerando, ¿verdad?, la seriedad y los frutos que Gil ha dado en la iglesia, hemos tomado a bien estar aquí. Para nosotros es un placer, un honor poder, ¿verdad?, compartir este momento con cada uno de ustedes. Como dijo nuestro hermano Gil, respondemos al nombre de Abimael Ayala, pastor de esta iglesia, junto con mi esposa Naichalis Rivera. Amén. Y por ya cerca de 4 años hemos estado aquí y Dios ha sido más que bueno. Gracias, Gil, por la invitación y verdaderamente yo sé que esto va a ser de bendición a todas las vidas. Amén. Gracias, pastor, y gracias, ¿verdad?, por las palabras. Pero antes de comenzar, la iglesia tiene una página en Facebook. ¿Cómo la pueden conseguir? La información de la iglesia, los cultos, cómo se pueden comunicar si quisieran llegar. Por supuesto, gracias por esta oportunidad. Nos puede conseguir por Facebook a través del nombre de la Iglesia de Dios Pentecostal MI de Fishburne. Usted va a Iglesia de Dios Pentecostal MI de Fishburne y va a encontrar nuestra página. Ahí tenemos la información, los órdenes de culto, tenemos videos, diferentes tipos de eventos que se han hecho y los que han de por venir, y pueden ir a la página y los órdenes, por ejemplo, los órdenes de cultos que tenemos, aquellos que están interesados, que no están congregándose en ningún lugar en esta área de Fishburne. Los martes tenemos escuela bíblica, los jueves tenemos servicio de sociedades y oración, y los domingos tenemos el servicio evangelístico a las 10 de la mañana, así que están todos bienvenidos. Amén. Pronto sé que también, creo que lo habíamos hablado, de que pronto se está en mente en abrir lo que es un canal también, ¿verdad?, para subir las predicaciones y que ¿verdad? Sabemos que hay muchas personas que por X o Y razón ya no pueden asistir a un templo, quizás por razones físicas, razones de salud, y entonces por eso, ¿verdad?, que
con el tiempo se abrirá un canal para subir las predicaciones. Aquellos que no pueden llegar al templo puedan ser edificados con las predicaciones, porque hermano, como dije al principio, y como el pastor ¿verdad? Siempre nos enseña, lo que nosotros debemos hacer y todo lo que hagamos es llevar a las personas a la cruz de Cristo. Entonces nosotros no tenemos nada de qué gloriarnos, nosotros simplemente nos escondemos detrás de la cruz. Lo que estamos haciendo en esta noche, los programas del hermano Natanael y otra serie de eventos que con el tiempo se irán desarrollando, lo hacemos por el beneficio de las almas y de que el Señor sea glorificado. Bien, habiendo dicho eso, vamos a entrar a lo que es el testimonio del pastor Abimael Ayala. Vive en Worcester, Massachusetts, pero eres natural de Puerto Rico, ¿verdad? Sí, nacimos en el 1984, en un 5 de diciembre de 1984, de allá de San Germán, Puerto Rico. San Germán, Puerto Rico, allá en un barrio bien escondidito, el barrio Oconuco Bajo. Allí pues fue mi niñez hasta los 14 años. A los 14 años pues mi papá en el 1999, él viene primero a Massachusetts en un mes de febrero y después nosotros, el resto de la familia, vinimos aquí en un julio de ese año, del 1999. Okay. Te criaste en un hogar cristiano. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cuáles son esos recuerdos que guardas contigo, verdad? ¿Cómo fue ese desarrollo de tu niñez dentro de tu hogar cristiano? Fíjate, Gil, a pesar de que pues solamente tengo la edad de 34 años, en el barrio que yo me crié, pues pude ver muchas cosas que quizás gente de mi edad no vieron en mi niñez. Somos de campo, yo fui presentado en la iglesia de mi niñez, pasé toda la vida de mi niñez en la iglesia. Mi papá pues siempre me infundieron, yo nací en el evangelio, como decía un hermano en una convención que fuimos, él nació en el hospital pero se crió en el evangelio. Pero fui un hogar cristiano. Mi papá siempre infundó lo que es la palabra del Señor, nos enseñó a orar, nos enseñó a leer la Biblia, ¿verdad? De que nosotros como niños lo hiciéramos era otra cosa. Pero siempre, ¿verdad? Hubo ese respeto. Era un campito, la iglesia era una iglesia pequeñita, pero era un campito que todavía los cultos se daban al estilo, como decimos, de los años atrás, pero era algo bien bonito, bien hermoso, bien hermoso. Vivimos en mi niñez, pues siempre vi a Dios en mi hogar y nuestros padres, yo sé que hicieron un buen trabajo en inculcarnos la palabra del Señor. Amén. Usted también muchas veces menciona, creo que es a su abuela, que hablaba mucho de la Biblia, ¿cierto? Y siempre estaba orando. ¿Puede hablarnos un poco de eso? Sí, mi abuela, fíjese, nosotros vivíamos en la parte de abajo, era una casa de 2 pisos. Nosotros vivíamos en la parte de abajo y mi abuela, que vivía en la parte de arriba, ella se llamaba Isabel y todo el mundo la conocía por Doña Isabel. Nunca en su casa hubo televisor, ella nunca tuvo un televisor. Ella lo que escuchaba siempre era la radio. Para ese tiempo, ¿verdad? Nueva Vida, que es uno de los emisoras con más largometraje, pues ella siempre tenía la radio allí y siempre estaba cantando, siempre estaba orando, pero que las oraciones las escuchaba todo el barrio. Yo siempre me acuerdo, ¿verdad? Yo creo que vecinos pueden testificar. Nosotros a veces nos sentábamos en la parte de afuera, una cosa que en Puerto Rico le decían una pareja, para que la gente no se fuera por precipicio. Ahí nos sentábamos, estaba la carretera y al cruzar estaba la casa, y allí de la ventana tú podías escuchar a veces que me mencionaba a mí orando y decía: cuida a mi nieto Aviluchi, como ella me decía. Eso es un secreto que ahora todo el mundo lo sabe. Un secreto a voces. Un secreto a voces. Y ella pues, y era impactante de escuchar a tu abuela a veces mencionar tu nombre en las oraciones.
ella mencionaba toda la gente del barrio. Ella oraba y decía, mira, te pido por fulano, por fulana, por fulano. Y estaba allí horas orando y se ponía a leer la palabra en voz alta, a cantar. Y uno recibía un culto allí, estando afuera. Era edificado. Era bien edificado por eso. Eso fue algo que ella siempre se dio a conocer por eso. Yo creo que, ¿verdad? En mi caso, mi bisabuela era algo así, o mi bisabuelo. Ellos, a pesar de que ellos aceptaron al Señor, más tarde, mayores, pero ahora que usted habla de estos recuerdos, de más está decir recuerdos hermosos de tu abuela, que aún vive o ya ella partió con el Señor. No, ella partió con el Señor. Amén. Pues me trae a mi memoria mi niñez y lo que fue mi bisabuela. Bien, hablamos y habló de lo que fue lo que le rodeó su hogar, los valores inculcados en su hogar por sus padres. Tenía su abuela que también inculcaba valores, incluso oraba por usted a voz viva, como usted acaba de decir. Pero dicen que una cosa es lo que es la enseñanza y luego llega la práctica. ¿Qué surgió cuando Abimael, ya adolescente, con la verdad, como llegamos a ese momento de toma de decisiones, depresiones alrededor? ¿Qué surgió con Abimael? ¿Tomó los valores, la práctica o se descarrió? ¿Qué sucedió en aquel momento? Pues mira, es bien interesante. Como dije, yo llegué aquí a los 14 años. Y quiero entre paréntesis rápidamente decir esto, porque no solamente mi abuela de parte de madre, sino mi abuela también de parte de padre. Ella todavía está viva, inclusive ella ha estado aquí, nos ha visitado. Es una mujer también de oración, una mujer que verdaderamente todavía hasta el día de hoy se amanece orando. Es una mujer de oración. Bueno, llegado aquí a los 14 años, yo puedo decir que el primer año, fíjate, yo tuve un crecimiento espiritual. Porque llegué a una iglesia que, aunque no era muy grande, tenía un grupo sólido de jóvenes. Y ellos me adoptaron rápido. Aunque tenía un poquito de problema, fíjate, porque como no entendía inglés, a veces pues ellos se reunían, hablaban inglés y a veces yo no les entendía. Por eso cuando alguien, como pastor, veo que alguien viene directamente de Puerto Rico, una isla latina, que no sabe inglés, trato de envolverlos. Pero ellos me adoptaron y yo pues me envolví mucho en lo que era campamentos, convenciones y todas esas cosas. Pero hubo una situación que de repente los jóvenes empezaron a apartarse. Y me vi en una posición que era prácticamente uno de los 3 o 4 jóvenes que quedaban. Quedó solo prácticamente. Sí, entonces pues ya la influencia de los jóvenes en la iglesia comenzó a perder fuerza y la influencia de mis amistades en la escuela comenzó a obtener fuerza. Y ya no tenía ese support en la iglesia. Uno es joven, uno como adulto pues uno sabe, uno mira a Cristo y no importa lo que pase, uno sigue. Pero uno cuando es adolescente, uno depende de ese support. Y al ver esa decadencia de que cada uno estaba yendo, uno no, todos se apartaron, unos se casaron, se fueron, otros se apartaron, otros se mudaron, pues yo creo que ese support pues decayó y obtuvo más fuerza la influencia mala en la escuela de las amistades. Y eso es algo bien importante porque no en todos, no podemos generalizar, pero a veces lo que es el joven, como que a veces, muchas veces se mantiene como a un lado, son los revolucionarios, son los que, ¿verdad? Y acabas de decir un punto importante. Antes de que viniera lo que fue cada cual por su lado, cuando usted llegó, ellos te adoptaron, había un grupo sólido. Y eso es bien importante, porque una de las cosas que yo veo aquí mismo en este templo, no lo digo porque esté con el pastor, es que al joven se le busca la manera de envolverle para darle ese support. Y ya llegaremos a eso, pero era parte de lo que iba a ser tu desarrollo en experiencia pastoral.
porque ya lo estabas viviendo y ya sabes ahora la importancia de mantener el support al joven. Así que si un pastor nos está viendo, ¿verdad? Ya tienen el consejo de un pastor de gratis. Bien importante. Yo creo, ¿verdad? Haciendo una pausa en esto, yo creo que las iglesias deben invertir muchísimo, ¿verdad? Sin ignorar cada grupo, pero deben invertir mucho en la niñez, porque la niñez viene a ser la futura juventud de la iglesia. Exacto. Y deben invertir mucho en la juventud, porque la juventud viene a ser también la iglesia adulta. Y eso es importante en la escuela. Los jóvenes sufren tanto bullying, rechazo, acusaciones y todas esas cosas. Entonces, que vengan a la iglesia a sentir lo mismo no es saludable. Entonces vienen a la iglesia y le dicen, mira, ¿por qué ese peinado está así? Mira, ¿por qué estás así? ¿Y por qué? Entonces comienza uno a crear el mismo ambiente que ellos están sintiendo en la escuela, que a veces lo rechazan y los humillan quizás por cómo se ven. Y pues es importante dedicarle ese tiempo y adoptarlo y que se sientan parte de la familia. Amén, amén. Y a veces quizás llegaremos hablando, ¿verdad?, de los que si uno habla de manera negativa hacia el joven puede crearle hasta algún complejo y ofenderle. Y cuando tenemos, como dice el pastor, lo que es la niñez, la juventud, que será la próxima generación de juventud, tenemos ministros ahí, diferentes ministerios ¿verdad?, que están creciendo. Creciste con valores cristianos, tuviste tu desarrollo espiritual, ¿verdad? Tuviste ese encuentros con el Señor, ¿verdad?, a temprana edad. Luego hubo esa separación grupal, perdón, y entonces comienza a entrar lo que son las malas influencias. ¿Cómo cambió la vida del pastor Abimael? O sea, pastor ahora, pero en aquel momento el joven Abimael, ¿cómo cambió? Ya como que aquellos valores que practicaban se echaron a un lado de momento y comenzaste a tomar quizás diferentes alternativas en tu vida que no fueran las que te inculcaron, que no fueran las que te enseñaron. ¿Qué ocurrió con el joven Abimael Ayala cuando comenzaron entre esa presión que muchos jóvenes siguen enfrentando hoy día? Y hago hincapié a los jóvenes porque quizás este live o este video, muchos jóvenes quizás lo van a ver. Y hay muchos jóvenes, ¿verdad?, que Dios, jóvenes con propósitos. Y quiero que esto sea un espejo para ellos. Dijo un gran sabio, quien no aprende de la historia, se condena a repetirla. Entonces, por eso, ¿verdad?, es que hacemos estos live, por eso hacemos estos testimonios. Como dice el pastor, no es para exaltar al hombre, sino que nuestros testimonios son una manera de exaltar a Dios de lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Qué pasó con la vida del joven Abimael Ayala en aquel momento? Fíjate, mis padres hicieron una labor excelente con nosotros. Mi papá era una persona bien estricta, desde chiquito. Ahora no se permite, pero me presentaron a Mr. Correa, ¿verdad? Todos conocimos a Mr. Correa. Pero mi papá hizo una labor extraordinaria en educarnos, en que nosotros seamos gente respetuosa. Pero ¿qué sucede? Aquí en Estados Unidos hay una cultura de mucho trabajo. Mi papá pues llegó a una posición que tuvo que trabajar horarios bien incómodos. Yo creo que un tiempo él tuvo un trabajo que a veces, yo lo digo con nudo en mi garganta, porque ver a mi papá, nosotros llegamos aquí y pasamos muchas necesidades. Yo sé lo que es ir a buscar compra en una facilidad de compra porque no teníamos comida, ¿verdad? Y pues mi papá se vio obligado a trabajar bien fuerte. Tuvo un momento pues que él cogió un trabajo que era un horario bien difícil, dentro de un freezer, ganando mínimo, salario mínimo,
pero Él lo hacía por el bienestar de nosotros. Pero ¿qué sucede? Al Él no estar allí cuando yo llegaba de la escuela, no es que me sentía abandonado, porque nunca me sentía abandonado por mi padre. Mi papá sabía sacar tiempo de ir a jugar baloncesto conmigo o hacer esto. Nunca me sentía abandonado por él. Pero al ver que no estaba en casa, pues sentí la libertad de salir, llegar a la hora que yo quisiera. Ya yo sabía que papi iba a llegar como a las 3 o las 4 de la mañana. Pues de allí comencé yo a tener cierta libertad, porque no estaba él para corregirme. Y ya a la edad de 15 años, 15, 16 años, pues yo estaba llegando a casa a las 12 de la mañana, 1 de la mañana, aún en semana de escuela, ¿verdad? Porque comencé a tener amistades, fíjate que no eran de la escuela, comencé a tener amistades que ya eran mayores, de gente mayores, y entonces que eran mayores de 20 años, y ellos tenían su carro, tenían todo, y yo pues aprovechaba y me pasaba con ellos en muchos lugares. Y yo creo que desde joven pues experimenté en tal lugares que solamente te permitían cuando eras mayor de edad. Pero el enemigo de alguna manera yo creo que cegaba a la gente. A mí me dejaban entrar en lugares que solamente gente de mayor de edad podía entrar. Y yo tenía esas amistades y pues entendiendo que pues, conocía el horario de mi papá, no iba a estar de tal hora a tal hora, yo comencé a soltarme y a hacer lo que yo quería. Y yo creo que eso, por eso es importante, ¿verdad? Que a veces, y es una lección que yo aprendí, ¿verdad? Que cuando Dios pues, nos dé la oportunidad de ser padre, yo sé que económicamente pues uno tiene que proveer, pero hay que también ver el bienestar de la familia en eso. Y yo era una persona, yo siempre respetaba a mi papá, pero era bastante astuto, me sabía escapar, sabía cómo hacer mis cositas. Y pues, y en eso, hubo un periodo como desde la edad del 15 a 19 años que yo estuve bastante perdido. Nunca usé, no puedo dar tu testimonio de que usé droga, de que vendí droga, porque como mi papá hizo un buen trabajo inculcando un temor, yo era un poquito cobarde para hacer cosas. Tú me veías a mí, sí, me escapaba para una fiesta, por party o algo, pero tú me veías a mí asustado. Usted sabe que papi no estuviera en casa porque me va a regañar. O ese temor, desde que si Cristo viene, me veía en algún lugar haciendo algo no debido, siempre tenía ese temor, si Cristo viene ahora me quedo aquí. Ellos hicieron un buen trabajo en inculcar un temor, pero que el mundo me llamó mucho la atención y, y, y verdaderamente pues nunca llegué a un nivel de ser usuario ni nada por el estilo, pero sí le falté el respeto a Dios muchas veces. Y es interesante porque usted dice que fue dentro de la edad de 15 ¿a qué? A 19. A 19. Y es una de las edades que yo digo, ¿verdad? Ahora que tengo 30 años, que uno mira hacia atrás y uno dice, fueron una de las edades más difíciles, en el sentido de, porque todo joven lucha con lo que es la aceptación. Ajá. Entonces, tú llegas de una manera quizás, en su caso, también en mi caso pasó, yo un joven que nací y me criaron en lo que fue en el cristianismo, en el evangelio, y ya yo tenía un estilo de vida, una manera de ser. ¿Qué pasa? Cuando tú enfrentas ese grupo de los populares, por decirlo así, de la gente popular, y todo el mundo te echa al lado, como que este es la persona tonta, por decirlo así, o la persona, el bobo, como le dicen uno como que en el corazón empieza como que a flaquear y uno dice, espérate, yo necesito de que me acepten, porque el rechazo siempre va a calar y siempre va a hacer daño, y es una de las cosas que nosotros los padres, en esa edad es donde más tenemos que dar énfasis ahora, que verdad que pues
Señores, no existe un libro que nos diga cómo ser padre, ¿verdad? No hay un manual que nos diga, ¿verdad? Pasos por paso. Solamente la sabiduría del Señor, su Espíritu Santo nos guía. Y quiero hacer hincapié también, porque sé que muchos padres nos están viendo. Quizás su hijo a lo mejor se encuentra apartado en estos momentos, y hago este hincapié y este paréntesis porque muchas veces cuando existen padres con hijos apartados, incluso hijos de pastores, las personas aceleran al paso a señalar y decir que tú no hiciste un buen trabajo como padre o tú no orabas, porque la Biblia dice que si tú inculcas al niño en el camino jamás y nunca se va a apartar. ¿Y qué pasa? Muchas veces como que somos muy ligeros en señalar. Y claro, lo que la Biblia nos enseña es que esa semilla que tú siembras en algún momento va a germinar. Eso es un punto bien importante. Yo, gracias a Dios, nunca me he visto en una posición de decir, por culpa de mis padres, hice esto. No, mis padres hicieron lo que tenían que hacer. Yo tomé mis decisiones, pero fíjense, la semilla comenzó a germinar algún tiempo, ¿verdad? Yo pues, en esa vida siempre esas palabras. Mi papá era de los que acostumbraba a hacer culto en el hogar. Y yo dije, en ese momento, cuando estaba niño allá en Puerto Rico, mi papá decía, ok, tú vas a leer la palabra, tú vas a cantar y yo predico. Y decíamos nuestro. Y yo tenía un vecino que todavía él es como si fuera hermano mío, de sangre. También iba y oraba con nosotros y hacíamos los cultos. Mi abuela arriba también hacía cultos. Me llamaba, Bilucho, vente que vamos a empezar el culto. Y ¿sabes? Que de mis padres nunca yo puedo decir fue por culpa de ellos. Todo lo contrario. Es que uno cuando quiere ya hacer lo malo, uno se deja llevar de las influencias, la presión en la escuela, de uno ser la gente cool, la gente que en la escuela pues yo era una persona que yo no digo que era el más popular de la escuela, pero sí era un imán para la gente, tenía muchas amistades y eso pues conllevaba una presión de vivir un estilo de vida. Después me acuerdo que cogí unas vacaciones para Puerto Rico y en Puerto Rico también no me fue muy bien, ¿verdad? No me porté muy bien y allí tuve quiero hacer una anécdota pequeñita. Yo no sé si mis primos estarán viendo esto después en Facebook, se van a reír. Un susto que pasé, lo pasé en Puerto Rico en un lugar de peleas de gallos, clandestino, ¿verdad? Y se metió la policía y nosotros... Lo conocemos como gallera en Puerto Rico. Gallera, pero era clandestina, era en el patio de una casa. Okay. Y se metió la policía y nosotros nos fuimos corriendo por el monte. ¿Qué nos caímos? ¿Qué no nos pasó a nosotros en esa carrera en el monte? Tuvimos varias horas allí en el monte escondidos. Y yo mientras corría, yo dije, Señor, si tú me sacas de esto, yo vuelvo a la iglesia. Si tú me sacas de esta, yo vuelvo a la iglesia. Dios me sacó, pero volví a hacer lo mismo. Pero que en ese momento Dios comenzó a trabajar. Llegué a un momento que era una racha, que a todos lados que iba se tiraba la policía. A todos lados que iba algo pasaba, o había una pelea, o había algo, y ya yo me estaba cansando de eso, y yo creo que Dios me quiere decir algo. Entonces, Dios te venía librando, ¿verdad? Porque Dios nos libró. Yo creo que ninguno, o creo que puedo decir que un 95% no puede decir que Dios no lo libró de algo. Claro. Ahora, ¿qué fue lo que empezó a suceder en el corazón del joven Abimael Ayala, que más luego lo hizo volver de nuevo a los pies de Cristo? ¿Qué fue cómo empezó a calar eso en tu corazón? Porque
de momento empezamos a sentir ese vacío. ¿Qué fue lo que comenzó el proceso con el que el Señor comenzó a trabajar con tu vida nuevamente? Yo diría después que me gradué de high school, de la escuela superior, cuando mi papá me dijo, nos vamos a mudar a los Estados Unidos, yo me hice un sueño. Yo decía, y esto es realidad, yo decía, cuando yo vaya a Boston, cuando mi papá me dijo, vamos para Boston, para Worcester, cerca de Boston, yo desde ese día me convertí en uno de los fanáticos de los Celtics. Desde ese día yo me convertí, yo empecé a indagar, para ese tiempo no había internet, así como ahora, pero comencé a hacer mucho y me hice bien fanático de Boston. Entonces tenía un sueño y decía, yo voy a ir para allá, voy a jugar baloncesto en la superior y de allí voy a ir al colegio, voy a ir a Boston University, me acuerdo que siempre decía, voy a ir a Boston University y ahí voy a sacar un scholarship, como le dicen, una beca para jugar baloncesto en la NBA. Ese era mi sueño cuando tenía 14 años. Siempre me vi en la universidad, me vi preparado, me vi con una profesión. Cuando me gradué y al ver que por causa de mis acciones, de mi rebeldía, no había logrado ni ir al colegio. Después que me gradué tuve que coger un trabajo en McDonald's otra vez. Y yo entré en un estado de depresión como por 3 meses. Me acuerdo, antes de trabajar en McDonald's, yo caí en un estado de depresión como por 3 meses, porque yo decía, wow, estoy aquí en mi casa, no estoy trabajando, no estoy haciendo nada. Yo me veía en un colegio, me veía con una profesión, me veía jugando baloncesto, me veía haciendo tantas cosas y en mi mente decía, I'm such a loser. Yo soy, wow, un fracasado. Después de los 3 meses como que me desperté y dije, tú sabes que voy a, aunque sea conseguir un trabajo porque no puedo estar cerrado, quebrado, pelado, como decimos puertorriqueños, pelado todo el tiempo. Pelado para, ¿verdad? Los que están viendo otros países, en Puerto Rico cuando decimos pelado es que no tenemos dinero, que no, nada. No tenemos ni un centavo. Estamos quebrados. Entonces pues, desde ahí, digo que comienza ese pensamiento, no he hecho nada con mi vida. Tantos sueños que tenía, no he hecho nada con mi vida. Y de ahí, de ese pensamiento, pues escaló, yo necesito a Dios en mi vida, necesito volver. Pero sí, visité muchas iglesias y todavía no había llegado el momento que hice ese compromiso. Pero ahí fue que se originó ese pensamiento de que yo necesito hacer algo con mi vida. Al ver, ¿verdad? Que tú tenías una meta, por decirlo así, tú te visualizabas haciendo otras cosas y al ver que no surgía, la depresión te empujó al Señor. Y me acuerdo de este pasaje y me corriges, pienso que fue Jeremías, cuando habla de que nuestros pensamientos no son los pensamientos muchas veces del Señor. ¿Por qué lo digo? Porque mi persona, el pastor, y yo sé que muchos jóvenes quizás tienen, ¿verdad? Y no es, hago esta pausa, no es pecado uno visualizarse haciendo algo, no es pecado tener sueños. Pero ¿qué pasa? Muchas veces quizás esos sueños que tenemos nosotros pueden tener, causante de que nosotros no conocemos el futuro, pueden tener un final no muy agradable. El Señor conoce el futuro. Por lo tanto, muchas veces nuestros pensamientos no son los mismos del Señor, porque los pensamientos del Señor son pensamientos de paz, pensamientos de, ¿verdad? De bendecirnos. Y lo digo ¿por qué? Porque quizás hay un joven que quizás está viendo este video o este live y quizás tienes una meta y si llegara a pasar que ves que no surge, descansa en el Señor, porque muchas veces Dios tiene planes distintos. Vuelvo y repito, no es pecado, no es malo soñar. Usted sueñe, sueñen con cosas sanas, ¿cierto? Amén. ¿Verdad? Amén. Pero
Poniendo a Dios por delante siempre. Poniendo a Dios por delante, porque Dios conoce el futuro, nosotros no. Entonces, comenzó el periodo de depresión. Sientes que tú dices, no, espérate, es que este vacío, porque conocías de su palabra, claro. Porque tus padres, ante el trabajo que hicieron, responsable, tú tenías conocimiento de que dentro de todo este marco de lo que estaba sucediendo y este vacío que tú sentías, también era porque el Señor no estaba ahí, le habías dado la espalda como muchos lo hicimos en un momento. Exactamente. No, así es, entraba ese vacío, yo me volví una persona, a mí siempre me dicen, este siempre se está riendo, así siempre me dicen, este siempre se está riendo, pero yo me volví como una persona ogra, yo no quería ni que mi mamá, mi papá me hablara, no quería, yo entraba a mi casa, yo estaba en mi cuarto, yo no le hablaba a mi familia. Yo sabía lo que era estar viviendo en cuatro paredes junto con mi papá y mi mamá y mi hermano y no hablarle a ellos, no querer saber nada de ellos. Yo estaba siempre en mi cuarto allí encerrado sin hablarle. Yo me sentía que no era parte de la familia. Yo los menospreciaba porque, fíjese, yo los menospreciaba porque eran buenos. Todas mis amistades, sus padres tenían problemas, esto y lo otro, y mi padre es bueno, y para mí, yo no tengo una historia interesante que decirle a mi familia si ellos son buenos y se portan bien. Sí, porque crece esa rebeldía ante la amargura. Sí, y yo creo que mi alejamiento a Dios fue más interno. No era de estar haciendo tantas cosas en la calle, vino a ser más interno. Me volví una persona ogra, me volví una persona que no quería hablar con mucha gente, tenía mi gente selectiva con quien yo hablaba, con quien jangueaba, como decía en Puerto Rico, con quien pasaba el rato. Y yo creo que me volví una persona que yo dije que literalmente yo sentí lo que tenía un corazón de piedra. ¿Cómo respondieron tus padres al ver esta actitud diferente ahora tuya? ¿Cómo ellos respondieron ante esa situación? Fíjate, mis padres fueron bien, mi papá. ¿Sabes que las madres siempre están llorando, regañando o algo? Pero mi mamá oraba mucho, pero mi papá supo darme mi espacio. Y eso a mí me impactó, porque él supo darme mi espacio, él no estaba encima de mí todo el tiempo, él lo que me decía era, como en 2 ocasiones, pues invitó al pastor al pastor de los jóvenes para ese tiempo, para que fueran a mi casa y hablaran conmigo. Y yo pues los escuchaba y los respetaba, pero mi papá siempre supo darme mi espacio. Y él oraba y él siempre confiaba en el Señor que algún día yo iba a volver a los caminos del Señor y Dios contestó esa bendición. Y eso es importante porque sabemos que la Biblia nos enseña de honrar padre y madre. Pero a veces nosotros los padres nos olvidamos también que no debemos de provocar a lo que son los hijos, ¿cierto? La Biblia también lo enseña, no provoquéis a nuestros hijos a ira. Entonces, es esa conexión con el Señor que le da la sabiduría a tu papá en aquel entonces, de saber manejar ese momento dándote un espacio, porque a veces cometemos el error de caerle encima, como decimos en Puerto Rico, como el que apaga el fuego. Ajá. Para, ¿verdad?, tratarle, y no con una mala intención, sino que el amor de padre, el querer de hacerle reaccionar a la persona, mira, lo que te está pasando es porque te hace falta el Señor. Y muchas veces la única solución, lo sé por el caso, ¿verdad?, de mi mamá, ahora que usted lo cuenta, es la oración. Esa es la clave. A veces hay que hacer como hizo la mamá de Moisés. Hay que poner la canasta en el agua y Señor, yo sé que el río va a seguir, pero yo confío en que Él va a llegar a un lugar seguro y que tú lo vas a guardar de alguna manera y tú lo vas a volver a traer a tus pies. No, y que sentí también que mis padres nunca me amaron menos. Exacto. Porque no era cristiano para ese tiempo. Siempre serví los consejos nunca faltaban. Exacto. Eso siempre están allí. Pero nunca sentí que Él me amaba menos, me quería menos, me aceptaba menos, sino que a pesar de que como yo estaba manejando mi vida, él
siempre, ¿verdad?, me trató de la misma manera. Como vuelvo y repito, siempre me dio los consejos. Pero la oración, sí, ellos oraron mucho, muchísimo. Inclusive, ¿verdad?, la oración fue lo que me trajo a los caminos del Señor. Así que si algún padre nos está viendo este live o lo que sea este video, si su hijo o su hija está descarriada, no cese de orar. No cese de orar. Dios va a hacer la obra en su momento. Claro, ellos tienen, ¿verdad?, la opción de decidir, ¿verdad? Ante la mesa, Dios es una persona que Dios respeta la decisión, pero de que Dios va a trabajar con ese joven y que Dios escucha tus oraciones, lo va a hacer. Así que no pierda la fe, no pierda la esperanza, sigue orando. Se lo dice una persona que es resultado de la oración de una madre, y el pastor, ¿verdad?, que es resultado de la oración de sus padres. ¿Cuándo llega el pastor nuevamente, el joven Abimael Ayala? ¿Cuándo llega que ese momento en que no sé de qué manera tú dices, no, hoy es que tengo que volver al Señor? O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo llegaste? Dios me alcanzó. Lo voy a explicar, porque yo en ese día ni me levanté diciendo voy a convertirme. Ese día yo no dije voy a ir a la iglesia, sino que Dios llegó a mí. Me acuerdo que un viernes me estaba preparando para ir a una fiesta. Mi carro se me había dañado, yo tuve que llamar un taxi. Para ese tiempo no existía Uber. Tuve que llamar un taxi. Y mientras yo estaba esperando por un taxi, suben unas ancianas a mi casa. Eso fue aquí en Estados Unidos. Eso fue aquí, en Estados Unidos. Unas ancianas de la iglesia donde mi papá pertenecía en ese tiempo. Y era que ellos habían planeado hacer una vigilia de oración en la casa. ¿En tu casa? En mi casa. Wow, como trabaja el Señor. Sí, eso yo no sabía de eso. Yo estaba ya listo yo me había vestido, ya yo estaba bañadito, eran como las 10:30 de la noche. A las 11 es que comenzaba el bebé, como decimos. Y esas horas suben las hermanas, las ancianitas, 3, eran como 5 ancianitas de la pastora para ese tiempo, que suben. Y yo era un apartamento bien largo, un apartamento bien grande. Yo estoy en la cocina esperando el taxi, porque la cocina donde estaba, pues, la puerta estaba ahí para salir. Y ellos estaban en la sala. Ellos me invitaban, mira, ven para acá para orar. No, oren por mí desde lejos. Esas eran las ancianas. A las ancianas. Y yo, oren por mí desde lejos, oren por mí desde lejos. El taxi no llegaba. Llamo otra vez al taxi. ¿Te iba a trabajar? No, iba para una fiesta. Okay. Para una fiesta. Ya estaba ya bien vestido para ir para la fiesta. Estaba perfumado. Sí, yo estaba ya. Y yo apurado, dije, ay, que llegue el taxi porque están estas hermanas aquí orando y van a seguir insistiendo, orar por mí y yo me quiero ir. Y llegó un taxi. Cuando yo vivía en un tercer piso bien alto, y cuando voy bajando el vecino me roba el taxi y se fue. Y yo me enojé, y yo, ay, Dios mío. Para ese tiempo, pues, el teléfono estaba arriba, tenía que subir para llamar al taxi nuevamente. Y el otro taxi no llega. ¿Recuerdan qué año fue eso? Eso para el 2003, 2004 por ahí. Tenías más o menos como... Ya él tenía 19 años para ese tiempo, sí. Y en la espera, ya llevaba más de 1 hora y media esperando. Estamos hablando, son como las 11:30 de la noche ya, 12 casi. Una de las hermanas me dice, mira, por favor permítenos orar. Y yo, pues, tanta resistencia, pues cedí, fui a la sala. Y en esa oración, esas ancianas comenzaron a decirme todo lo que nadie sabía. Wow. Cómo yo me sentí, las cosas que pasaron en Puerto Rico, en mi momento de depresión. Y yo, cuando vine a abrir los ojos, estaba de rodillas llorando. Y en ese día yo le entregué mi corazón a Cristo. Hasta hoy que podemos decir de Venezuela, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Y es hermoso ver porque
quizá usted en este momento, ¿verdad?, que está viendo este video o el live, se encuentra en un proceso, ¿verdad?, en este desierto, y quizás tú dices, nadie conoce lo que yo he pasado o lo que yo estoy pasando. Pero aquí en este testimonio usted ve que Dios sí conoce. Amén. Dios sabe lo que tú estás pasando, Dios sabe lo que tú has pasado. Lo que tienes que acercarte a Él. Porque muchas veces endurecemos nuestro corazón, cerramos nuestros oídos y no le permitimos. En mi caso fue así, pastor. En mi caso, cuando Dios comenzó a trabajar conmigo, aunque, ¿verdad? Hoy no estoy hablando de mí, pero si no... No, nos gozamos. Exacto. Una de las cosas que Dios dentro de mi proceso me habló al corazón es que tuve que permitir esto para trabajar contigo. Entonces, en ese momento, tú tenías unos planes, pero Dios dijo, no, hoy yo tengo mi plan y hoy va a surgir lo que yo digo que va a surgir y Dios trabajó con tu corazón. No, es la primera vez que yo sentí que mi corazón de piedra se convertía en un corazón de carne. Y eso fue un encuentro genuino. Por eso que yo creo, primeramente yo creo en los servicios a los hogares de oración, porque yo fui producto de eso. Y eso siempre va a ser, es un efecto tan poderoso en mi vida, como esas ancianas fueron allá. Y si esas ancianas hubieran dicho no vamos a ir, yo hubiera perdido la vida. ¿Sabes por qué? Porque ese día mis amigos se intoxicaron con alcohol y otras cosas. Y como yo no era tan experto en eso, yo no era de beber, no era de fumar, pero yo sabía que iba a caer en esa tentación de querer probar la mezcla que ellos iban a hacer. Ellos se enfermaron, quizás yo no hubiera enfermado, yo hubiera muerto. Wow. Quizás era la insistencia de las hermanas el querer orar por ti. Sí. Y ellos me decían, wow, Abby, de lo que te salvaste. Porque ellos amanecieron, uno amaneció en una bañera de una casa, otros así, enfermos, a punto de morir. ¿Murió alguno? No llegó a morir. Dios, fíjate, Dios los cuidó, de verdad que sí. Tuvo misericordia de ellos. Cuando oraron por mí, ¿verdad? Cuando oraron por mí, una de las ancianas decía, mire, cuando estuvimos orando por usted, nos dimos cuenta que 3 enanitos brincaron por la ventana. Wow. Así, ¿sabes? Eso no es de emoción como otra gente, estamos hablando de hermanas espirituales. Gente de oración. Gente de oración de verdad. Y entonces pues, ella dijo, yo veo 3 enanitos que brincaron por la ventana. Y al otro día, la landlord me dice, oye, la muchacha de abajo se dividía por diferentes personas que vivían por cuartos. Entonces, una de ellas, que era una anglosajona, una muchacha americana, dejó una nota, me fui porque aquí hay fantasmas. Wow. Así le dejó la confirmación de lo que las hermanas habían visto. Sí, en el espíritu. Sí, ella le escribió, le dijo, a mí me estaban tocando la ventana bien duro y la puerta y yo abría y no veía nada. Yo abría y no veía nada. Me voy porque aquí hay fantasmas. Y se fue. Y yo entendí que Dios me había libertado esa noche. Que Dios me había libertado y desde ahí pues tuve un encuentro genuino. De ahí. O sea, que Dios hizo como en esa visión de Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos, que él dice precisamente que cambiaría esos corazones de piedra por corazones de carne. Amén. Y eso fue lo que Dios hizo contigo en aquel momento. ¿Cómo fue el desarrollo nuevamente, el volver a entrar nuevamente a lo que es en los pies del Señor, en la esfera espiritual? ¿Cómo comenzaste a desarrollarte otra vez? De más está preguntar cuál fue la reacción de tus padres, porque imagínense, la respuesta a su oración, ve la importancia de por qué orar, porque cuando usted menos lo espere, Dios va a responder. Yo, gracias a Dios, tuve pastores buenos, que pues me prestaron bastante atención.
hice una amistad también tenía un amigo bien cercano, se llamaba Nestalí Gandulla. Él ahora está en Puerto Rico, pero él como que me adoptó. y nosotros estábamos siempre para arriba y para abajo hablando de la palabra. Y aunque la iglesia no tenía muchos jóvenes, él y yo establecimos una amistad. Después mi hermano estaba también en la iglesia. Y los tres nos pasábamos hablando de las cosas del Señor. El primer pastor era una persona que le gustaba hacer muchos programas de oración. Todos los días tenía ayuno a las 6 de la mañana. Cuando yo me convertí, yo no había acabado el trabajo que tenía en McDonald's, lo había acabado de dejar. Entonces yo caminaba 1 hora a las 5 de la mañana. Comenzaba a caminar para ir a la iglesia. Para los ayunos que eran todos los días. Que dicho sea de paso, el domingo aquí va a haber un ayuno, así que si alguno Amén. quiere asistir, puede, ¿verdad? Puede venir y ser edificado. Amén. Eso es, este domingo a las 6 de la mañana ya va a estar las puertas abiertas. Pero así mismo era todos los días. Yo tenía esa fiebre, de eso era todos los días. De buscar. Y me iba ahí al ayuno. Estaba el pastor o a veces había un líder encargado. Había 2 o 3, pero siempre estaba ahí. Eso me ayudó bastante en el desarrollo espiritual. Llegaron pastores después, ¿verdad? Que me enseñaron también la importancia de la palabra. Ahí comencé a desarrollar la importancia de la palabra, el estudio. Comencé a devolver, por eso yo aprecio mucho a HEC, que es una asociación que nuestro concilio tiene, que es de jóvenes, Asociación de Jóvenes Embajadores de Cristo, porque cuando uno va a esos eventos ve a otros jóvenes también adorando al Señor, y eso comenzó a motivarme, y yo veía a esa gente, wow, desarrollando su liderazgo. Nunca pensé que yo iba a estar también en esos zapatos. Pero poco a poco, así, yo era una persona que se me inculcó la oración y la palabra, y me encantaba, y todavía me encanta estudiar la palabra, y muchísimo. Entonces comienzas a crecer nuevamente espiritualmente en la búsqueda del Señor. Luego comenzaste a predicar, ¿verdad? Sí, comenzó, fíjate, ese anhelo por predicar. Comenzó un pastor que se llama Ricardo García, que fue mi pastor. Cuando yo lo escuché la primera vez, que comenzó a hablar que si del griego, que si del hebreo, arameo. Él estuvo aquí. Nosotros. Yo decía, wow. Como que me causó una curiosidad. Y yo siempre estaba, y yo pues me fui detrás del pastor, ¿qué libro usted tiene? ¿Cómo es eso? ¿De griego, arameo? ¿Qué es eso? ¿Verdad? Llegó el hambre. Sí, ese hambre. ¿Verdad? Él estuvo espacio de 1 año con nosotros. Después llegó el reverendo José Olivera. Ricardo fue el que me llamó mucho la atención en predicar. Pero José Olivera fue el que me inculcó eso de la hermenéutica, de meterme bien profundo en la palabra. Y yo doy gracias a Dios por esos pastores, ¿verdad? Que Dios permitió estar en mi vida. Sí, que fueron los que te impulsaron a hacer lo que dice Jesucristo, escudriñar. Amén. Porque una cosa es leerla y otra cosa es escudriñarla. Escudriñarla, ¿verdad? Y damos gracias a Dios porque tenemos tantas fuentes ahora que nos ayudan a entender mejor la palabra. Así que yo digo que, ¿verdad? Que quien en estos tiempos, que quien no aprende de la palabra es porque realmente no le pone importancia. Y una de las cosas que yo resalto es que aquí en esta casa, este templo, porque me gusta decir templo porque si digo iglesia, pues estoy hablando de ustedes. De todo. Exacto. Pues entonces hablo de este templo. Es que se inculca lo que es la enseñanza y lo que es la importancia de ir más allá de lo que dice el verso, de buscar aquí, de escudriñar aquí. Claro,
pasándolo por el proceso del Espíritu Santo, Amén, ¿verdad? amén. Y eso es muy importante que se haga. No se quede ahí con lo que dice el verso, escudriñe porque le va a traer gran bendición. ¿Cuándo recibe ese llamado como tal de que, bueno, me imagino que ya Dios comenzó contigo a trabajar, porque yo creo, soy fiel creyente de que Dios puede ser una persona para decirte algo que ya tú conoces? ¿Sentía Abimael que tenía ese llamado a pastorear? Primeramente sentí la pasión por la predicación. Okay. Por la predicación. Pero yo siempre he sido una persona que no soy tímida. No me gusta de estar exponiéndome, no me gusta. Yo soy tímido por naturaleza. Todavía hay gente que no me cree que no soy, pero soy tímido. Comenzó esa pasión por predicar. Al estar predicando, yo le hacía muchas preguntas a mi pastor. Yo siempre estaba leyendo y le hacía. Yo creo que lo volvía loco de tantas preguntas que yo lo hacía. Después entré en el liderazgo de AG. Y ya de ahí Dios comenzó a trabajar. No tengo realmente, no te puedo decir un día específico que yo diga que Dios me dijo, tú vas a ser pastor. Aunque sí hubo una confirmación que fue que sucedió en Colombia en el 2011. Vamos a llegar ya mismo. Ya mismo llegamos. Pero después, cuando comencé a trabajar en AG, comencé a ya aprender lo que es el desarrollo del liderazgo. Ya Dios comenzó a poner en mi corazón que ese era el área. Sí, porque yo nunca me vi como evangelista. Nunca. Aunque el pastorado uno ejerce toda la... Pero nunca me vi como evangelista, nunca me vi así, de esa manera. Me gustaba mucho lo que es la administración. Al bregar mucho con cosas administrativas, pues me dio esa convicción de que por esas áreas que Dios quería que trabajaran en el pastorado. Así que ya Dios te iba como que guiando y dando forma para lo que luego sería, ¿verdad? Tu llamado, donde Dios te haría partícipe de sus ministerios. Llegas a... ¿Cómo conoces a tu esposa? Porque tú te casaste antes de ser pastor, ¿cierto? Oh, claro. Dicho sea de paso, saludo a la pastora. Sí. Y salude porque... Ella está ahí, ya mismo llega a casa, mi amor. Dile a Charlie que está pendiente. Sí. Charlie es la mascota del pastor. Mi perrito, sí. Fíjate, fue en un campamento de jóvenes. Yo para ese tiempo era líder de distrito, ella era líder regional. Y mientras en AG, en los campamentos, había muchas muchachas con muchos peinados, muchos zapatos, muchas cosas, ¿verdad? Obviamente llamando la atención de... Claro. Yo siempre me acuerdo de ella, que ella estaba con el pelo así hecho moño, moviendo una silla. Y yo la vi y yo dije, wow, esa es la que yo quiero para mí. Porque mientras las otras estaban exhibiéndose, ella estaba trabajando. Yo la veía a ella trabajando, la veía tan sencilla a ella. Y eso a mí me impactó mucho. Me impactó la sencillez de ella en ese momento. Claro, no fue ese día que yo la vi, pasaron un tiempo después, ¿verdad? Pero siempre me acuerdo de que ese día yo la vi y yo dije, wow, la sencillez de ella me impactó. Y la que tenga al lado mío me gustaría que fuera así. Entonces, porque ustedes fueron pastores de jóvenes, ¿cierto? Luego que se casaron. Ustedes en la boda reciben el llamado también, ¿cierto? O se le habló. Sucede ya desde antes de casarnos. Okay. El concilio ya estaba detrás de nosotros. El concilio para ese tiempo, como ahora se le conoce, el obispo era apellido Figueroa. Él siempre, fíjate, me decía, tú eres pastor, y siempre estaba, ¿verdad?, encima de mí, pero
aunque ya estábamos claros del llamado, todavía el tiempo Dios no lo había. Primero, yo no me iba a pastorear sin mi esposa, porque yo siempre digo que sin mi esposa yo no pudiera estar llevando a cabo. Sí, ella es una ayuda terrible, idónea, ella es tremenda. Ella no, sabe que siempre está el decir detrás de un buen hombre y una gran mujer, al lado de mí, al lado de un buen hombre hay una gran mujer. Esa es la manera que yo siempre lo veo. Sin ella yo no pudiera estar, primeramente sin Dios, pero sin ella yo no hubiera estado en el pastorado. Pues sí, ya se le habían acercado a mi pastor, a Olivera, mira, queremos a Abimael y a Naincha al pastorado. Él nos da, claro, nos aconsejó siempre, no se emocionen, no se tiren a la primera oferta, tuvo cuidado de nosotros. Pero después fuimos pastores de jóvenes. Eso nos ayudó muchísimo. Yo creo que eso fue una etapa crucial para nosotros, para enfrentar retos para el pastorado. Mientras era pastor de jóvenes, ahí voy a Colombia, porque voy a Colombia, el pastor que estuvo aquí, Miguel Gutiérrez, sin conocerme para ese tiempo, me dijo, tú no eres pastor de jóvenes, ya tú eres un pastor para que tengas tu congregación. Y yo regresé de Colombia, ya yo estaba trastornado por eso. Pero no fue hasta el 2015 que, ¿sabe? Que tampoco, aunque creí, y fue, Dios lo usó para confirmar mi llamado. Y después él viene en el 2014, al final de 2014, y enfrente de toda la congregación, pues él le deja saber a la iglesia que nosotros ya estamos listos para el pastorado, ¿verdad? Y yo me remillé, ¿sabes? ¿No? Porque nosotros no estábamos así, no tenía ningún tipo de apuro para salir al pastorado, sino que en ese momento yo entendí que Dios lo estaba utilizando para, no solamente, no era para nosotros, era para confirmar a la iglesia que ya nosotros estábamos para salir al pastorado. Y porque ustedes entendían la seriedad del llamado, porque quizás muchos ven el pastorado como una posición simplemente. Y cuando hablamos del pastorado, hablamos de algo serio, ¿sí? Y de una gran responsabilidad. Yo siempre estaba cerca de los pastores. Me caracterizaba por eso. Siempre he tenido un gran respeto. Todavía hasta el día de hoy, a mi pastor yo le digo pastor. ¿Sabes que ahora yo tengo hermanos que a veces pues uno a veces tiene que corregir porque te llaman brother o te llaman muchacho? Pero no, siempre se me enseñó, ¿verdad?, dirigirme al pastor como pastor, y todavía hasta el día de hoy los llamo mis pastores. Sí, cuando hablo con ellos, el respeto es muy importante. Cuando hablo con ellos digo, pastor, ¿cómo estás, pastor? ¿Verdad? Siempre, ¿verdad? Ellos, le tengo ese respeto, siempre estuve pegado a ellos, y vi las cosas buenas y las cosas malas que les suceden. Claro. Y eso yo creo que cada vez me daba más miedo. Pero ya estábamos en el momento que hay un momento, fíjate, que ya tú sabes que tienes que salir. Exacto. Que ya no hay más nada que buscar, es como cuando tú pintas una página y ya no hay espacio para pintar. Exacto. Entonces cuando ya no veo que no queda ni un espacio blanco para pintar, pues ya yo sabía que era el momento. Y hemos podido ver el fruto de que verdaderamente salimos en el tiempo de Dios. Entonces tú recibes la llamada, ¿verdad?, para lo que fue esta iglesia. Uh-huh. Y la aceptaste, obviamente, con la dirección del Señor. Así que, para finalizar, hemos visto, ¿verdad?, lo que fue tu desarrollo, lo que fue, ¿verdad?, ese momento en que te apartaste, y cómo Dios responde las oraciones de tus padres y te encamina a lo que es su ministerio. ¿Qué consejo le pudieras dar para finalizar a los padres, un consejo de esperanza, y a los jóvenes que nos pudieran estar viendo? Sí, a los padres, ¿verdad?, el consejo que les doy es confía en Dios.
Confía en Dios. A veces padres oran y las cosas se empeoran y dejan de orar. Porque dicen, no, estoy orando, se puso peor el asunto, mejor. No, sigue orando, sigue clamando. No estés encima, dale su espacio, muéstrale su amor. Amén. Muéstrale su amor, porque cuando tú le muestras el amor de Dios a ellos y que no lo estás tratando diferente, porque cuando uno está rebelde, uno quiere ese rechazo como que te alimenta la rebeldía. Y como de cierta manera tú quieres sentirte como víctima sí. y quieres ese rechazo para tú tener una excusa de por qué está mal. De por qué seguir así. Sí, pero cuando uno le muestra el amor de Dios, como que eso como que combate la rebeldía. Las ascuas de fuego. Sí, y a los jóvenes yo les digo, tus amistades de la escuela, aquellos, ¿verdad?, que están en esa edad que yo pasé, ellos realmente no quieren el bienestar para ti. They just want, lo digo en inglés para que yo vea que en inglés. They just want, your friends from school. All they want to do is have a moment with you and just have fun for the moment, but they're not looking what is good for you. Ellos no miran lo que es tu bienestar. Ellos las influencias es para que ellos pueden obtener de ti. Y la ignorancia, pero la familia siempre va a estar allí. La familia, yo le aconsejo a los jóvenes, hablen con sus padres. No se metan nada que adentro en el corazón, porque tarde o temprano se va a explotar. Hablen con sus padres, hablen, nunca aguanten nada. Hablen con sus padres. Si usted se siente que su padre quizás no le está dando el tiempo que usted necesita, hable con ellos. Porque yo hubiera querido haber hablado con mi papá. Yo creo que si yo hubiera hecho eso, aunque mi papá siempre le digo que me dieron el tiempo, pero si yo le hubiera dicho, ese trabajo no me conviene para mí, quizás él hubiera hecho otra cosa. Pero es importante hablar, el dialogar. Allá afuera no hay nada bueno. Dios te entiende. Habla con Dios porque Él te entiende. Pastor, pudiera realizar una oración para, ¿verdad?, los que, primeramente, ¿verdad?, para los que quizás estén viendo este video, luego vean este video y quisieran aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Amén. Yo sé que, ¿verdad?, todos pasamos momentos difíciles, momentos duros, pero como el título de la escuela de verano bíblica que se hizo aquí, la vida es salvaje, pero Dios es bueno. Pero Dios es bueno. Amén. Así que no sé si pudiera realizar una oración de fe para aquellos que quisieran aceptar a Jesús en sus hogares. No tiene que escribir nada. Si desea escribir amén, acepté a Jesús, perfecto, vamos a orar por su nombre. Pero no tiene que hacer nada, solo creer con tu corazón que Jesús es el Señor, que es el Hijo de Dios, que murió y resucitó de los muertos. Amén. Y que Él vive por los siglos de los siglos y que en Él está la salvación, que Él es la verdad. Y luego, pastor, una oración general que usted desea hacer por Florida, que posiblemente enfrente, ¿verdad?, este huracán, como usted quiera, pastor. No, si usted me está viendo, ¿verdad?, y quieres entregar tu vida a Jesucristo en este momento, repite esta oración. Señor, en este momento yo reconozco que te necesito. Reconozco que te he fallado. Entiendo ahora que el vacío que siento en mi corazón es porque te necesito en mi vida. Yo te pido que tú tengas misericordia de mí, que me perdones de mis pecados, que me perdone de todas mis faltas. Señor, yo quiero volver al camino. Quiero volver a tus brazos. Quiero que mi nombre sea escrito nuevamente en el libro de la vida. Perdóname, Señor. Yo en este momento te acepto como mi único Salvador.
mi Dios y mi Señor. Pon mi nombre en el libro de la vida. Te acepto, Señor, en tu nombre. Amén, amén y amén. Ya vamos a orar por Florida, pero si tú en este momento usted hizo la oración de fe, no tiene que escribirlo públicamente, pero hay un inbox, ¿verdad? Que pueden enviar un mensaje al inbox de la página de nuestro hermano Gil. Usted escriba si usted hizo la oración o si tiene peticiones, ¿verdad? Estoy aquí dándome la libertad, pero si tiene peticiones, envíenselo al inbox de nuestro hermano Gil, que nosotros estaremos orando en la semana por esas peticiones, ¿verdad? Que sean presentadas. Y si usted aceptó a Cristo, se reconcilió, envíenle su información a nuestro hermano Gil, a la página de él, que también nosotros pues estaremos contactándole, ¿verdad? Para cualquier necesidad. Si usted está en esta área de Fishburne o si está en otra área y necesita que le busquemos una iglesia en la área que usted está, también estamos dispuestos para eso. Así que vamos así a orar también por la Florida, que en este momento están pasando, ¿verdad?, por esa amenaza del huracán. Señor Dios Todopoderoso, estamos orando al mismo Dios de ayer, de hoy, por los siglos. El mismo que en aquel momento en la embarcación le dijo a la tormenta que se calmara. Ese es el mismo Dios, aleluya, que nosotros le servimos. Te pedimos, Señor, por las familias, por las personas de Florida. Aleluya. Que tú tengas misericordia de ellos, Señor. Que ese huracán, Señor, se desvíe a la mar. Que no haga ningún tipo de daño, Señor. Cuídalos y protégelos, Señor. Oh, aleluya. Cuida de cada familia, cuida de cada persona. Señor, te oramos, te clamamos, Señor, por misericordia. Tú tienes la potestad, Señor, de decirle al viento que se calme. Tú tienes la potestad de decirle a la lluvia que se detenga. Tú tienes la potestad, Señor, porque tú creaste los cielos y la tierra. Señor, te damos gracias, porque yo sé que tú escuchas nuestras oraciones y nuestros clamores. Te lo pedimos así en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pastor, gracias, por Gil. la oportunidad de compartir, ¿verdad?, este espacio dentro de tu agenda, que yo sé que es grande. Sí, no. Pero de verdad, gracias. Nuevamente, antes de terminar, recuerden, denle share, compartir, denle like a la página para que podamos seguir creciendo y podamos llegar a otras personas. Recuerden que también hicimos nuestro canal en YouTube. Suscríbase. Al lado de suscribirse hay una campanita. Usted le da esa campana y cada notificación de lo que nosotros coloquemos en YouTube le va a llegar. Así que de esa manera usted nos ayuda a seguir creciendo, expandiendo el Evangelio y sobre todo con sus oraciones. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y será Dios les hasta bendiga la próxima. a todos. Gracias, Gil.